Como lo hablamos hace algunos minutos, hoy tenemos el gusto de compartir micrófonos con el superintendente de la economía solidaria. Se trata de Ricardo Lozano Pardo, quien nos va a estar hablando acerca del aumento de las operaciones digitales financieras, los robos y engaños y cómo la entidad se prepara a las entidades vigiladas para evitar precisamente caer en este tipo de trampas. Así que sin más, a esta hora 10:32 minutos, nos vamos con nuestra sección de conversaciones. Conversaciones, un espacio para dialogar con los personajes de Colombia y el mundo. Señor Superintendente de la Economía Solidaria, Ricardo Lozano Pardo, bienvenido a Cooperativismo Positivo de Ascovi Radio. Muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de las amenazas a la seguridad financiera de los asociados a las cooperativas, que por estos días es un tema que está alborotado y que representa mucho interés para todo el sector. El tema de la seguridad de los asociados al sector solidario es un tema de total importancia para esta superintendencia, y es por ello que se ha venido acentuando una labor de supervisión del riesgo operativo en las entidades de economía solidaria, y es importante destacar su importancia. Hemos insistido mucho en la necesidad de contar con suficientes protocolos o procedimientos en materia de seguridad financiera y de seguridad informática, debido a que se ha evidenciado que en estas épocas de crisis se incrementa la actividad delictiva y se abusa de la confianza de los asociados que tienen en sus entidades financieras. Y si no cuentan con buenos protocolos de seguridad, hay una exposición muy grande a que personas malintencionadas se vinculen a estas organizaciones con el ánimo de aprovecharse de las debilidades que pueden encontrar. Por ello, estamos implementando una norma referente al sistema de administración del riesgo operativo para evitar posibles fallas en el recurso humano o en procesos o en la tecnología, en la infraestructura o ante factores externos que incluyan elementos que permitan controlarlos y monitorearlos para minimizar su exposición al riesgo de fraudes o de fallas de operación. En la norma se va a señalar la importancia de contar con planes de contingencia para evitar cualquier tipo de falla, así como planes de continuidad del negocio, de tal manera que no se llegue a afectar la prestación de los servicios ante eventuales situaciones de emergencia o situaciones críticas que se puedan presentar. Es así como estamos atendiendo este tema. Doctor Lozano, parece que hay un incremento bastante significativo de la inseguridad y de las amenazas de estafa utilizando los nombres de reconocidas cooperativas de Colombia. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Bueno, a esa pregunta yo diría que no hay un incremento significativo de la inseguridad o amenazas de estafa por el uso del nombre de cooperativas. Se han presentado hechos aislados en algunas organizaciones. Uno de los casos que recuerdo se dio con la suplantación en la página web de alguna organización, en la que al parecer los delincuentes esperaban capturar datos personales de asociados suplantando el sitio web de la cooperativa, por donde se pueden realizar trámites de consulta. No obstante, hay que decirlo, ese hecho fue detectado por la organización y se presentaron las denuncias correspondientes y se adoptaron los controles pertinentes. Pero sin duda es un hecho que puede suceder en otras organizaciones, no solo en el sector cooperativo, debido a la falta de controles que requiere una orientación a través de una norma que brinde elementos básicos en materia de controles y seguridad informática. Doctor Pardo, ¿cuáles son las principales modalidades de estafa que se están utilizando y qué deben tener en cuenta los asociados o potenciales asociados de las cooperativas para evitar ser víctimas de estas estafas? Por ejemplo, cuando los llaman, los contactan, incluso en la calle con volantes para decirles, mire, les tenemos esta oferta de crédito, esta oferta de ahorro, esta oferta financiera. En esta situación, en donde se han activado distintos medios digitales de acceso a los servicios, una de las principales modalidades de estafa es el ser víctima de suplantación. Es lo más común, en razón a que personas inescrupulosas, una vez consiguen las bases de datos de alguna organización, remiten correos electrónicos o mensajes de texto para remitir documentación falsa y así poder solicitar datos sensibles de los asociados para posteriormente utilizarlos en forma irregular. Y por ello se reciben quejas por parte de algunos asociados informando
que son objeto de descuentos por operaciones de crédito que nunca han solicitado, por ejemplo. La pandemia y la cuarentena aumentaron exponencialmente la utilización de las operaciones financieras, digitales, los pagos y el comercio a través de plataformas. Hay también un incremento de los delitos informáticos relacionados con las cooperativas. En ese sentido, ¿cuáles son las principales recomendaciones que deben seguir las personas para hacer operaciones digitales seguras a través de medios electrónicos como el computador o el celular? Respondería en el mismo sentido que señalé anteriormente. En algunos casos se han presentado sin que la frecuencia y el volumen lleguen a ser preocupantes. Sin embargo, se puede afirmar que las organizaciones que vigilan la Supersolidaria no han mostrado un uso significativamente mayor hacia esquemas digitales. Por el contrario, se han evidenciado que el usuario financiero cooperativo gusta de hacer presencia física en las oficinas y de alguna manera esta realidad ha evitado situaciones indeseables en términos de seguridad financiera. Si bien se ha incrementado el riesgo en la transaccionalidad digital, la pandemia les ha permitido evolucionar y repensar en alternativas de prestación de servicios que les permitirá ampliar su cobertura y por lo tanto un mayor crecimiento, pero que sin duda van a requerir controles en materia tecnológica y de seguridad informática, temas en los cuales la Superintendencia se pronunciará a través de una norma de riesgo operativo que, como ya lo comenté, tendrá elementos fundamentales para mitigar vulnerabilidades o fugas de información. En cuanto a recomendaciones que se pueden dar a los usuarios, hay varias. Entre otras, me voy a permitir mencionar las siguientes. De una parte, verificar que la dirección del sitio web corresponda con la de la entidad que desea utilizar. Para esto es importante digitar completamente la dirección de la página web de la entidad y no a través de enlaces remitidos. En segundo lugar, no se deben utilizar elementos o conexiones de uso público. Tercero, sería para las transacciones que son respaldadas con tarjetas débito o crédito, es recomendable validar el movimiento de estas con el fin de verificar que en efecto el movimiento corresponda a lo que se ha querido realizar. Y por último, diría yo que no dejar sesiones abiertas, siempre al finalizar dar la salida segura y cerrar todas las ventanas. Para las entidades diría yo que hay dos recomendaciones. Por un lado, definir la disponibilidad de plataformas transaccionales que sean 100% virtuales con niveles de seguridad. Y por otro lado, procurar que los sitios cuenten con doble verificación de identidad. De esta manera, a través de contraseñas adicionales o mensajes de texto para su confirmación. Doctor Lozano, no podemos desaprovechar esta oportunidad, ni más faltaba, para preguntarle cuál es el balance del sector cooperativo vigilado por la Superintendencia en términos de su estabilidad financiera, su cartera y las ayudas que han ofrecido a los asociados en estos momentos de crisis. Usted en abril, tal vez por ahí más o menos, dijo que las cooperativas afortunadamente las había tomado esta crisis fortalecidas. ¿Cuál es el balance entonces? De acuerdo con el monitoreo que venimos realizando a la información que reportan las organizaciones, que para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito ha sido semanal a través de reportes que hemos exigido ante la posible riesgo de liquidez, si se hubiese presentado un retiro masivo de depósitos por efecto de la incertidumbre de la pandemia y por el impacto por incremento de la tasa de desempleo, lo que hemos encontrado es lo siguiente. En primer lugar, debo mencionar cómo se ha mantenido estable la base social de nuestras organizaciones, lo cual es muy favorable. No hemos visto retiros sustanciales, lo que indica que hay una verdadera confianza de los asociados en el sector. Otro elemento es el comportamiento de colocación de créditos que venía creciendo en el primer trimestre a tasas más o menos del 3% mensual, cifra que se estabilizó y en algunos casos se redujo en los meses de abril y mayo como consecuencia de la pandemia. No obstante, hemos visto tendencias crecientes en los meses de junio y julio, lo que nos indica que se han incrementado los desembolsos por un lado y vemos que se reactiva poco a poco el sector de colocación de créditos, que son los generadores de ingresos para las entidades que prestan estos servicios. Otro elemento a destacar es que en las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados nos sorprendió realmente y gratamente, debo decirlo,
ver cómo se mantuvo la confianza en las organizaciones y por lo tanto hubo un incremento constante en el ahorro de los asociados y se está comenzando a revertir la situación que se observó en estos últimos meses y esperamos que se mantenga este comportamiento para el segundo semestre. Debo mencionar que algunas entidades conscientes del impacto que va a generar la pandemia en los estados financieros han adoptado medidas de reducción de gastos de administración, por ejemplo, suspendiendo bonificaciones o actividades de recreación, con el fin de mantener recursos líquidos para atender las necesidades de los asociados o situaciones inesperadas. Y finalmente diría yo que en materia de alivios para los asociados, debo señalar que las organizaciones vigiladas han ofrecido alternativas para los segmentos más afectados por la situación de emergencia sanitaria. En este momento estamos consolidando los datos de todas las organizaciones, pero puedo señalar que en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito se registraron alivios a 359,000 asociados, lo que corresponde a 3.6 billones de pesos de cartera de créditos, de los cuales el 77% fueron periodos de gracia y un 23% modificaciones de las condiciones de créditos para facilitar el pago de sus obligaciones. Doctor Ricardo Lozano Pardo, superintendente de la Economía Solidaria, gracias por aceptar esta comunicación para hablar de la seguridad informática de las cooperativas y sus asociados.